herramientas poderosas. Entonces está ahí la reunión el sábado, 7 de la mañana, para los jóvenes. El viernes tenemos igual nuestra reunión de oración en este lugar, 8:30, 7:15, 15, como todos los días. Vamos a orar para que el Señor nos esté ayudando y que vamos a compartir un mensaje de Dios hablando, bendiciendo a cada uno de este lugar. Vamos a poner en manos de Dios nuestra vida, nuestro corazón, nuestros oídos, que lo de afuera ya nos esté distrayendo, sino que más bien nosotros estemos totalmente concentrados, de lleno para escuchar la palabra de nuestro Señor y que yo la pueda compartir bien de manera que el Señor nos hable, bien, ¿verdad? Bendito Señor, Padre Santo, aquí estamos, mi Padre bueno, en su presencia, agradecidos por todas las cosas buenas que usted ha hecho en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque su amor, su misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy, mi Padre Santo, y está buscando perfeccionarnos, amarnos, bendecirnos, Señor. Ayúdanos para que nuestros oídos estén atentos, mi Padre Santo, a su palabra, también nuestro corazón atento, nuestro espíritu bien atento, mi Padre Santo, de manera que su palabra, mi Padre Santo, esté transformando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, mi Señor, de manera que estemos decidiendo a favor de usted, a favor de su reino, mi Padre Santo, viviendo para usted, mi Señor Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero empezar este mensaje recordando vida cuando jugábamos básquetbol hace algunos años. Había reuniones en casa de mis abuelos. Entonces eran unas reuniones que me gustaban mucho porque era nada más comer y jugar básquetbol. Eso era. Y como todos los días jugaban básquetbol, nada más era pegar, limpiar el patio, acomodarlos para que fuera era como un espacio de medio paso, ¿verdad? Tenía ahí un tablero en el abuelo. Eso era limpiar, echábamos básquetbol, echábamos a comer, teníamos el bocado en la boca, nos regresábamos jugando básquetbol, sin problema. No era la intención ni comer, ni mucho menos, ni tomar ni jugar básquetbol. Y entonces resulta que había veces en las que los pies se me empollaban y yo ya sabía que tenía un dolor en el pie, que me afectaba el pie, porque tenía una ampolla, una chica, una ampolla. Y eso no impedía que yo siguiera jugando. Yo y se me apoyaba el otro pie y de todas maneras yo seguía jugando y esa situación no me tenía para nada. Estaba que ya a la noche cuando uno se sacaba la calceta, la calceta estaba pegada con la sangre de la ampolla y entonces sacaba la calceta y se volvía a ver la herida. Pero eso no era ningún impedimento porque si al día siguiente yo podía jugar básquetbol, pues hacíamos, ¿no? Así era como yo veía el básquetbol, era mi vida, pues con esa ilustración en mente vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas, en el capítulo 29. En el versículo 1. Primera de Crónicas 29. Dice la palabra de Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y todas clases de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Entonces está el rey David sabiendo que hay un trabajo que hacer y dice: con todas mis fuerzas he reunido los materiales necesarios para que se lleve a cabo esta edificación. No por encimita, sino dice ahí con todas sus fuerzas. Entonces yo quiero ver que había un esfuerzo real para que esta situación se lograra y la edificación no tuviera después que le faltaba algo, que no pensamos en esta otra situación, sino que estaba todo provisto para que se pudiera llevar a cabo. Y fíjense qué dice el siguiente versículo. Versículo 3. Además de esto, entonces está hablando ahí de un extra. Ya estaba suficiente.
Dice que había dado, pero con abundancia. Y luego empieza el versículo 3 diciendo, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y ahí viene una lista larga de qué era, además de eso. El rey David logró dar con todas sus fuerzas lo necesario para la obra de Dios. Y además de esto, un extra que además no era poco. Usted puede leer después cómo no era poquito, sino era abundante. Ya había dado con abundancia, pero había un extra. Pero él logra dar, el rey David logra dar ese extra. Dice allí, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Esa es la clave por la que el rey David pudo lograr esta hazaña. Dar en abundancia, suficiente y en abundancia, y después un extra. ¿Por qué les puse la ilustración al principio? Porque yo creo que una persona, por ejemplo, que no le gusta el básquetbol, pues dice, oh, ya jugamos en la mañana, ya es hora de comer, pues ya, ¿no? Además, acabo de comer, ¿cómo me quieres jugar ahorita? Espérate que se me pase ya que cuestión, ¿no? Unas 2 horas, una sí, o algo así, decía, no te echa la alberca por 2 horas después, y entonces, si no te gusta el básquetbol, pues a regañadientes vas y medio que juegas, y luego dices, ay, qué bueno que ya es la hora de comer, y después de la hora de comer, pues ya no te dan ganas de volver a jugar, y ya, porque tu afecto no está en el básquetbol. Pero yo tenía mi afecto en ese tiempo ahí en el básquetbol, y no era impedimento el que tuviera todavía el bocado en mi boca, ni que tuviera los pies lastimados. O sea, se podía dar un extra, pero además no era algo doloroso, ni era algo pesado, sino era algo que me daba gusto y que podía seguir realizando, pues. Entonces, cuando se nos habla de las cosas de Dios, cuando se nos habla de la casa de Dios, cuando se nos habla de las promesas de Dios, cuando se habla de los retos que Dios nos da en nuestras vidas, cuando se nos habla de lo que ya sabemos que tenemos que hacer en nuestra vida, los ajustes que tenemos que estar cambiando, cuando fue en la celebración de Año Nuevo, hiciste tratos con Dios, o en algún servicio que pasaste al altar, hiciste tratos con Dios, que sabías que tenías que ajustar esa parte en tu vida, y a la hora, a la vuelta de los días, que empiezas a ver que esa situación ya no está como tan fácil como hacer una oración y decirle, Señor, ahora sí voy a hacer este ajuste, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a leer, ahora sí voy a compartir, ahora sí voy a cortar con esta amistad. Ya como que no está tan fácil, ¿no? Y como que está pesado y como que es doloroso. Pero la clave, hermanos, de esta escritura es, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, por cuanto pongo mi vista en la eternidad, por cuanto le creo a Dios, por cuanto he experimentado a Dios este milagro y este otro también, y tengo una seguridad de que Dios es bueno y que Dios respalda. Ahorita escuchamos el testimonio de la hermana Marce, ¿no? Que decía, y ya una vez me había pasado y a veces dudaba y a veces no, y lo doy y no ha sido una vez y que no sé qué. Por cuanto hemos experimentado a Dios en esta área de mi vida, tengo la confianza de dar el paso adelante y dar el extra. El extra, mi hermano, no solo suficiente, bueno, no solo abundante, sino un extra especial, por cuanto tienes tu afecto en las cosas de Dios. Si tu afecto no está en las cosas de Dios, entonces hoy tenemos una oportunidad para decirle, Señor, cambia mi corazón, cambia de dirección mi corazón, porque mi afecto está en el trabajo. Y ahí sí, si me dicen horas extras, sin problemas me puedo quedar. O mi afecto está en mi entretenimiento. Y entonces sí me puedo desvelar viendo esta película y esta otra y esta serie. O mi afecto está en no sé, en mis hijos. Y entonces por mis hijos hasta doy la vida, ¿no? Por mis hijos puedo hacer y deshacer no sé qué. Ok, vamos a redigir nuestro corazón y vamos a pedirle a Dios que nos esté ayudando para que nuestro afecto esté en la casa de nuestro Señor. Y poniendo nuestro afecto en la casa de Dios. Por poner un ejemplo, cuando se diga lectura del mes,
Romanos, ¿cómo vas, hermano, con tu lectura? Híjole, pues más o menos ya empecé a leer, me quedé atorado en el capítulo 3, pero ahí la llevo. Bueno, ¿qué clase de afecto está en la casa de tu Dios? Si leer 3 capítulos ya está costando trabajo. Pero si tienes tu afecto en la casa de tu Dios, si tenemos nuestro afecto en conocer quién es Jesucristo, si tenemos nuestro afecto en saber de las promesas y cómo podemos agradar a Dios de manera más real y concreta, no solo leemos Romanos, sino que leemos otro libro y nos acercamos al pastor o al líder y decimos, hermano, ¿qué otro libro puedo estar yo estudiando porque quiero agradar a Dios con mi vida? Porque a Dios yo lo amo. Ya me di cuenta que mi vida está en Dios, pero no sé qué más hacer. Ya leí y ya vine a orar. ¿Y qué más puedo hacer por mi Señor? Si tu afecto está en la casa de Dios. Pero si tu afecto no está en la casa de Dios, dices, ay, romanos. ¿Qué será eso de romanos? Los que viven en Roma y ellos qué, o sea, ¿de qué se tratará eso? Y luego no que nomás lea, que además tengo que escribir. ¿Y escribir de qué o para qué? Si quieren enterarse si leí, pues sí, ya leí, ya les dije que leí. Entonces ahí no está el afecto en la casa de Dios. Si tenemos nuestro afecto en la casa de nuestro Señor, no importa que duela, no importa que cueste trabajo, no importa que no lo sepas hacer, de todas formas le entras. Tú de todas formas te desgastas, de todas formas lo intentas y estás allí. No sé si te haya pasado, por ejemplo, siguiendo hablando de deportes, que hay gente que ni sabe jugar el deporte, pero ahí está. Y se divierte de todas maneras, ¿no? Yo soy muy malo jugando fútbol, sin embargo, durante época de jóvenes, yo jugaba fútbol en la calle. Todas las tardes, o bueno, casi todas las tardes era salir a jugar fútbol a la calle. Y me la pasaba bien, divertido. Y le pateaba para allá y la pelota se iba para el otro lado. Pero, era un gusto de estar allí, aunque no sabía jugar fútbol, y corríamos para allá y corría para acá. O sea, no es necesario que lo sepas hacer. Si tu afecto está en esa situación, estás allí y le entras. Y entregas un resumen raro o no raro, no importa, pero estás ahí en la jugada. Ya escuché que van a empezar los grupos de casa. Yo estoy participando en un grupo de casa. Gloria a Dios. A ver, hermano, ¿a qué grupo me voy a ir? ¿O cómo vamos a trabajar? ¿O cómo van a ser las reuniones? ¿En qué puedo participar? O dices, bueno, grupos de casa, pues que vayan. En fin, que yo sí tengo cosas que hacer el sábado. ¿Tú crees que a David le sobraba? Dice, de mi tesoro particular, de lo que yo he ahorrado, de lo que es mi vida, en lo que he invertido. Eso, en lugar de gastarlo para mis deleites, lo voy a meter en la casa de mi Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero la clave es en dónde está tu corazón, a quién estás mirando y hacia dónde quieres ir. Yo supongo que todos los que estamos aquí, de algún modo, tenemos una idea de que Dios es bueno y de que en Él tenemos esperanza y vida real. Entonces, si aplicamos que nuestro afecto está ahí en eso, no nos tenemos que conformar con lo suficiente ni con lo abundante, sino dar un extra. Extra. ¿En qué? En todo aquello que Dios te haya revelado que puedes agradarle a Él, para agradar a Dios, para edificar su iglesia. La iglesia la edificamos compartiendo el evangelio en las calles y personales, como ahorita decía la hermana Carla, ¿no? Y tuve la oportunidad de compartir. Eso es un gozo, poder participar de la obra de Dios. Dar un extra. No quedarse callados, no decir, como yo no soy líder, o como hoy no es día de planeación, hoy no es día de folleteo, pues hoy no comparto. No, hermano, un extra, porque tu afecto está en las cosas de Dios, amando a Dios. En Daniel, en el capítulo 1, hay una escritura que nos ayuda con una estrategia. Daniel 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios
a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y se logra el propósito que Daniel propone en su corazón de no contaminarse. Hay veces que se nos da la oportunidad de invertir un extra en la casa de nuestro Señor, pero hay que pedir permiso en el trabajo al jefe y nunca dan permiso estos días porque no sé qué. Pero si tú propones en tu corazón no contaminarte con el mundo, sino agradar a Dios, aquí estamos leyendo que Dios respaldó esa decisión de Daniel y puso gracia en Daniel para que cuando él hablara con sus autoridades lograran darle lo necesario para que Daniel tuviera la oportunidad de agradar a Dios. O sea, Daniel no lo hizo para no engordar o para no sé qué, sino lo hizo para agradar a Dios. Entonces leíamos, si tú pones tu afecto en las cosas de Dios, vas a buscar agradar a Dios. Y entonces cuando en tu mente tienes la idea, ya sé cómo voy a agradar a Dios, y luego vas a decir, pero no se puede. Porque no tengo, porque no me alcanza, porque no puedo, porque no sé. No, peléala. O peleémosla tú y yo, porque dice allí que Daniel propone en su corazón agradar a Dios. Entonces ya sabemos, o ya entendimos, o ya vimos que nuestra vida es agradar a Dios. Propongamos en nuestro corazón hacerlo. Y entonces hablemos con nuestras autoridades o lo que tengamos que hacer, pidiéndole a Dios su gracia para que se logre de esa manera. Porque el extra requiere de un esfuerzo. Y ese esfuerzo, pues vamos a tener que dejar de hacer otras tantas cosas. Porque cuando no estamos haciendo cosas para Dios, estamos haciendo cosas para otra situación. Y entonces de lo que te estoy hablando, mi hermano, es que le quites al mundo ese tiempo y se lo demos a Dios. Que le demos más de lo que ya estamos dando. Porque nuestro afecto está en la casa de nuestro Señor. ¿Se está entendiendo? ¿Vamos claros? El Espíritu Santo te está hablando en tu corazón y ya sabes en cuáles extras pudieras estar ajustando tu vida. Porque si no, pues igual podría hacer una oración aquí rapidísima y decirle, Señor, ayúdame porque sí oigo lo que dice el hermano, pero eso que tiene que ver conmigo. Entonces, agarra de parte de Dios extras para tu vida. Gálatas 1, en el versículo 10. Dice la palabra de Dios, está hablando el apóstol Pablo, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate qué está diciendo. El apóstol está poniendo un estándar y dice, si yo buscara agradar a los hombres, entonces no soy un siervo de Cristo. Y cuando dice ahí agradar a los hombres, puede ser a otras personas externas a ti o a ti mismo. Porque tú también es parte de la humanidad, persona. O sea, dice hombre, no por decir solo varones, sino mujeres. O sea, hombre, nosotros, personas. Y entonces dice allí, busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando tú y yo propongamos en nuestro corazón agradar a Dios, va implícito proponer en su corazón golpearnos a todos. Porque el espíritu y la carne son contrarios, ¿no? El que se ocupa de las cosas del espíritu, para vida, y el de la carne, para muerte. Porque el espíritu tiene un deseo y la carne tiene otro deseo. Y entonces dice ahí, ¿a quién vamos a querer agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pero te digo, inclúyete, porque tú eres parte de la humanidad. ¿A quién quieres agradar? ¿A ti mismo o a Dios?
Pues cuando busquemos agradar a Dios, vamos a proponer en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo, sino agradar a Dios. Y Dios va a respaldar esa decisión y vamos a golpear nuestra carne con decisión y vamos a agradar a nuestro Señor por cuanto tenemos nuestro afecto en la casa de nuestro Señor. Aleluya. Gálatas 5. Pero ahora el versículo 16. Perdón, vamos a leer primero el versículo 1 y luego el 16. Perdón. Gálatas 5, 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando Jesucristo obró sobre nuestras vidas, lo que obró fue libertad, derrotó al pecado, nos dio salvación. Ahorita hablaba el hermano Isaac, ¿no? Ese es el milagro que tú y yo hemos experimentado y es lo más maravilloso que pueda haber la humanidad. La libertad que Cristo nos da. Y dice esta escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firmes en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no estéis otra vez queriendo agradar a los hombres. Y no estéis otra vez proponiendo en tu corazón, pobrecito de mí, sino proponiendo en tu corazón ya no contaminarte con este mundo, ya no contaminarse con el pecado, sino ahora estar firmes en la libertad que Cristo nos dio, golpeando nuestra carne, no creyéndole a nuestra carne que nos va a pasar quién sabe qué, sino creyéndole a Dios, porque lo que estamos haciendo es buscar agradar a Dios. Decía la primera escritura, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, en las cosas de mi Señor, es que puedo dar un extra, es que no ha sido suficiente con lo que estoy haciendo, porque puedo dar todavía más, que ahí está mi afecto, no importa el dolor, no importa el desgaste, Cristo está de mi lado porque Él respalda las decisiones que van a favor suyo. Tenemos que creerle a nuestro Señor. Dice ahí que hay una libertad, que tenemos que nosotros mantenernos en esa libertad y no regresar a la esclavitud. Cuando no buscamos agradar a Dios, estamos buscando agradar otra cosa y regresamos otra vez a la esclavitud, como si Dios no hubiera hecho ese milagro de libertad sobre nosotros. Otra vez regresando al dominio del pecado sobre nuestra vida. Pero Cristo obró, hermano. Lo que Jesucristo hizo en la cruz fue real. Y su sacrificio ha sido suficiente para que tú y yo podamos andar en esa libertad. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisieran. Hay una voluntad en la carne, hay una voluntad en el espíritu. Hay un proponer en nuestro corazón agradar a Dios o un proponer en nuestro corazón agradar a la carne. Pero la escritura anterior que leíamos decía, pero si nosotros propusiéramos agradar a los hombres, entonces no es cierto que somos siervos de Dios. Entonces no es cierto que hemos necesitado a Dios. O no es cierto que le estamos creyendo a Dios. Pues si tú y yo creemos a Dios. Veamos por lo espiritual. Romanos 8. Porque los que piensan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo, en las cosas del espíritu, otra vez con mayúscula. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto tenemos que tener muy claro. Voy a volver a leer el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dice el versículo 9, mas vosotros,
no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de carne y espíritu. Siempre tomamos una decisión de cuál de los dos caminos seguir. Siempre. Siempre está la decisión de agradar a Dios o siempre está la decisión de agradar a la carne. Nosotros mismos, a los hombres, dice. Pero ahí dice que cuando tú y yo nos volteamos a la carne, estamos provocando o procurando una enemistad contra Dios. Yo creo que conscientemente nadie se atreve a decirle, Dios, soy tu enemigo. O nadie quiere estar en esa situación. Siempre es al contrario. Aunque antes, cuando no conocíamos a Dios, que hacíamos oraciones, que le decíamos, Diosito, ayúdame, por favor, de no sé qué, como poniéndonos de su lado, ¿no? O como alguien queriendo que Él estuviera de nuestro lado. El Diosito es porque entiendo yo que como con cariño, ¿no? Un Diosito bonito, chiquito, no sé, algo así. Es como la mentalidad de esta situación. Pero quieres estar del lado de Dios, o sea, no enemigo abiertamente de Dios. Pero es que cuando tú y yo vamos a favor de la carne, vamos a favor de la enemistad contra Dios, a favor de ponernos en enemigos de Dios. O a veces no lo hacemos de manera consciente, o no estamos conscientes de esta realidad, que cada vez que le damos la espalda a Dios, o cada vez que le damos a favor a la carne, le estamos dando la espalda a Dios. Cada vez que nos vamos por la carne, nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces la idea es que pongamos en nuestro corazón agradar a Dios. Y Dios va a respaldar esa decisión como lo hizo con Daniel. Necesitamos conocer quién es Dios. De verdad hacer un trato con Dios y decirle, Señor, en mi corazón yo propongo esto y aquello para agradarte a ti. Respáldame, Señor. Y cuando la carne se quiera levantar, tú y yo lo tenemos que golpear y no creerle a la carne, sino creerle a Dios. Ya leímos que la carne te va a llevar a la muerte y el espíritu te va a llevar a vida. La carne es en contra nuestra y el espíritu es a favor de nosotros, a favor de la eternidad. En Hebreos 11. Hay una escritura, versículo 24, de cómo Moisés la libra también. Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, nadie en sus 5 sentidos, de manera consciente, desecha la oportunidad que tenía Moisés de ser nieto de Faraón, de tener la vida resuelta sin problemas de hambre, sin problemas de, pues no sé, de problemas comunes, digamos. O sea, tenía todo resuelto ya. Pero ¿por qué Moisés rechaza eso? Dice ahí, porque tenía puesta la mirada en el galardón, es decir, tenía la mirada puesta en Cristo, en la eternidad. Cuando yo te digo que Daniel propuso en su corazón y que te invito a que tú y yo hagamos algo muy parecido, que hagamos lo mismo que hizo Daniel, proponer en nuestro corazón, agradar a Dios y no agradar al mundo, no agradar a los hombres, de lo que te estoy hablando es de lo mismo que hizo Moisés, poner la vista en lo eterno, poner la vista en lo real, poner la vista en lo que realmente vale la pena, y no en este mundo, no en nuestro tiempo, no en nuestro carne, no en nuestra debilidad. Y no importa cuál pretexto te está diciendo ahorita tu carne de por qué no se puede, créele a Dios. Porque Daniel pudo haber dicho, no, pues está en chino, pues si nos están cuidando la comida y nos están dando a cada quien su porción, y decía a cada quien su plato y nos van a ver cómo nos estoy teniendo. Y Dios respaldó.
Tú puedes seguir leyendo la historia de Daniel, como dice que Daniel no se mudó, sino estaba chapeado y bien y contento y fuerte. No recuerdo bien, pero creo que decía que hasta 10 veces mejor que los demás. O sea, Dios respaldó, hermano. O sea, lo que tú y yo tenemos que hacer es proponer en nuestro corazón, creerle a Dios y entrarle. Y entrarle, no importa qué nos diga la carne, no importa qué nos diga el mundo. La última escritura está en el libro de Mateo, en el capítulo 16. En el versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigue. Si alguno quiere venir en pos de mí. Yo veo a Daniel negándose a sí mismo cuando por razón no contaminarse con este mundo. Yo veo a David tomando su cruz diciendo, mira, esto en lugar de que sea para mí, lo que sea mejor para Dios, negándose. Yo veo a Moisés negándose. Esta es la clave, que cuando tu carne te pida, ¿sabe? Ya sé que sí me gusta eso, ya sé que eso está cómodo, eso está sabroso, eso está relajado, eso está descansado, pero ahora yo vivo para agradar a Dios. Ya no voy a vivir para agradar mi carne, ni para agradar a ningún hombre, ni a mí mismo, sino voy a vivir para agradar a Dios. Es un camino que duele, pues sí, no importa. Pon tu afecto en las cosas de Dios, y entonces, aunque duela, no, eso no te va a detener. Como las ampollas, pues, ¿no? Ahí está la ampolla, el corazón está allí, te vale, que lo tienes entrando. Yo no sé si alguien ha tenido alguna experiencia para decir, no, yo estoy un poquito, yo soy un loco, pero ahora hagámoslo, pero para Dios. Hagámoslo para Dios. Propongamos en nuestro corazón, creyendo el respaldo de nuestro Señor sobre nuestras vidas, con la mirada puesta en el galardón, tomando nuestra cruz y siguiendo a nuestro Señor, que es Jesucristo. Vamos a creer en tiempo.